Hola muchachos, ¿qué tal se encuentran? Estamos iniciando ya el segundo laxo en metodología de la investigación. Con esta primera clase de este laxo vamos a desarrollar el capítulo número 2 de la investigación que ustedes están trabajando. Específicamente el capítulo 2 se refiere al marco teórico y en esta primera parte vamos a hablar sobre los antecedentes de la investigación. Para ello, debemos hablar en primer lugar o debemos tener claro qué es el marco teórico, qué es eso, de qué se trata. Bueno, el marco teórico es un conjunto de conocimientos previos relacionados con el problema que estamos estudiando, que estamos desarrollando, que estamos investigando, el cual permite fundamentar la investigación e interpretar los resultados que de ella se generen. Se elabora tomando en cuenta tres aspectos fundamentales: los antecedentes o estudios previos, los fundamentos teóricos o conceptuales y la definición de los términos básicos. ¿Cuál es el propósito del marco teórico? Bueno, en primer lugar, formular la estructura conceptual que permite fundamentar el problema, objeto de estudio, e interpretar los resultados. También permite analizar los antecedentes de ese problema, lo cual permite saber, además, lo que se ha hecho, investigaciones previas o estudios previos con sus resultados, en qué momento se realizaron, qué tan recientes son esos trabajos, dónde se realizó o dónde se realizaron esos trabajos, es decir, su alcance, si fue en alguna institución, si fue a nivel local, regional, nacional o internacional. ¿Cómo se hizo? Es decir, ¿cuál es el diseño o el tipo de investigación? ¿Qué instrumentos fueron utilizados para verificar la información o recabar la información? ¿Cuáles fueron las variables estudiadas? Los controles utilizados, las técnicas de análisis de los datos empleados. Ahora, es bueno saber cómo es la estructura del capítulo 2 o qué lleva el capítulo 2 como tal. Ojo con esto porque esto debe cumplirse en su investigación, salvo algunas excepciones que ya se las voy a comentar. En primer lugar, bueno, debe tener presente los antecedentes o estudios previos. De esto trata esta primera clase. Debe tener las bases teóricas. Dentro de estas bases teóricas se pueden de una vez tocar si la investigación tiene basamentos legales, el momento de definir esas bases legales o esos artículos de la ley, cualquier ley que aplique la Constitución Bolivariana de Venezuela o una ley, la ley educativa, la ley orgánica de educación o cualquier otra ley. Las bases pedagógicas si aplican o no aplican, ¿verdad? Si es un proyecto tipo experimental, obviamente no hay bases pedagógicas a menos que la intención de ese experimento sea generar alguna guía didáctica para mejorar o que sea utilizada a nivel de ciencias, por ejemplo en biología, en física o en química. Las bases psicológicas si hablamos de alguna relación con la conducta que deseamos estudiar, deseamos medir en nuestra investigación. Entonces todos estos aspectos van dentro de lo que es las bases teóricas como tal, porque es el sustento de la investigación que ustedes están desarrollando. ¿Okay? Pero si no la tienen, no necesariamente la tienen que escribir, o sea, no se debe escribir porque si no la necesitan, no tienen por qué escribirla. Ok, el otro aspecto importante son la definición de los términos básicos o lo que se conoce también por diversos autores como los descriptores, que son palabras claves que están ligadas, íntimamente ligadas a lo que es el objetivo general y las variables objeto de estudio. Bien, entonces como ya hablamos de la estructura del capítulo 2, el primer punto a tratar, que es el que se refiere en esta clase, son los antecedentes o estudios previos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los antecedentes o estudios previos son aquellos trabajos de investigación semejantes realizados previamente en el área de interés nuestra, suya, pues, o sea, de lo que está relacionado
tesis, trabajos de investigación, artículos que se hayan escrito en algunas revistas, que hayan generado alguna investigación, que ustedes puedan tomar como referencia. ¿Okay? Esto permite conocer qué se ha investigado con anterioridad en relación con el problema objeto de estudio. Es como una especie de resumen histórico sobre lo que se ha hecho antes en el área del conocimiento que se está investigando. Los antecedentes pueden ser históricos, es decir, congresos, seminarios, entrevistas, talleres u otros que hayan sido publicados, lógicamente, para poder tomarlos. O también pueden ser de tipo investigativo, como trabajos de grado, tesis e investigaciones con títulos similares que, o sea, vemos que haya similitud, que se relacionen con lo que ustedes están investigando y que sirvan de sustento para su trabajo. Ok, entonces, como estamos hablando de los antecedentes, queda claro, ¿verdad?, que son trabajos previos en el área del conocimiento relacionados con lo que ustedes están trabajando. Entonces, cuando son trabajos investigativos, es decir, tesis, investigaciones, proyectos, etc., se debe tomar lo que en resumen aparece aquí. ¿Okay? Es decir, ¿quién hizo la investigación? ¿El autor o los autores? Ese es el primer punto que hay que seleccionar. Claro, yo llego a seleccionar el autor cuando previamente yo he revisado. Cuando he revisado una tesis, obviamente, ¿verdad? En los años anteriores podíamos decir que los estudiantes, o sea, lo normal de esto es que los estudiantes van a una biblioteca en donde podemos conseguir trabajos de grado relacionados con lo que nosotros estamos investigando. Entonces, ¿cuáles son esas bibliotecas? Por lo general, las universidades. Llámese la UCLA, Politécnico, Pedagógico, que son las que tenemos más cercanas aquí. Entonces, hay una fuente de información, hay una base de datos en donde los estudiantes que quieren investigar acceden a ella y van filtrando la información. Bueno, yo voy a hacer una tesis relacionada con la influencia de la televisión en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de preescolar, en edad preescolar. Entonces, dentro de toda esa base de datos que hay allí, yo busco influencia de la televisión en estudiantes de preescolar. De repente no aparece influencia e investigación como tal. Puede que aparezca, ¿verdad? Si aparece, buenísimo, porque está más relacionada. Pero pueden aparecer algunas que tengan cierta relación. Por ejemplo, influencia de la televisión en adolescentes, influencia de la televisión en el aprendizaje de la matemática, influencia de la televisión como herramienta o recurso para el aprendizaje de un idioma, etc. Estos trabajos, cuando ustedes como investigadores revisan, ¿verdad? Anteriormente, vuelvo y repito, se iban a las bibliotecas. Pero eso ha ido como que avanzando a la par con la tecnología. Entonces, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Ya hoy en día vamos directamente a la fuente primaria que tenemos en nuestra casa, que sabemos, el internet. En internet está de todo. Bueno, esa misma observación que les hago cuando se hace en una biblioteca directamente de manera presencial, también se puede hacer a través de la red. Se puede buscar a través de la red. Entonces, cuando ya selecciono el autor y selecciono la tesis objeto de estudio, entonces es más fácil, porque entonces empiezo a extraer esta información. ¿Qué voy a tomar de esa tesis o de ese trabajo de investigación? Lo que está aquí. El autor, si es uno, si son varios, hay una forma cómo se debe seleccionar, cómo se debe escribir, perdón, en el texto que ustedes deben hacer, deben escribir. Eso aparece en el manual de la UPEL. Más adelante se lo explicamos cómo se hace. Ok, la fecha no mayor a 5 años, porque el conocimiento cambia. Entonces, un periodo de 5 años es, digamos, aceptable para poder tomar un autor o una investigación como antecedente. ¿Ok? Mosca con eso. Luego tenemos el título de investigación. Hay que escribir el título de la investigación en el desarrollo de su planteamiento, perdón, de sus antecedentes. Luego se escribe la institución que lo apoya o el lugar donde se realizó. Luego el objetivo general.
Luego el tipo de investigación, si es descriptiva, si es de campo, el diseño de la investigación. La población y muestra, la técnica empleada para recolectar los datos, si fue un cuestionario, si fue una entrevista, si fue una encuesta, si fue dicotómica, si fue tipo Likert, etc. Los resultados que arrojó y además después la conclusión que vaya relacionada con el objetivo general, la conclusión principal. Y por último, y muy importante, la vinculación o relación con su trabajo, con su proyecto. No está aislado. Usted tiene que vincularlo. No es colocar toda la información allí y no darle una relación con lo que usted investigó. Si usted lo hace de esa manera, mire, ya ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque es un relleno y no hay una relación. Puede tener la relación, sí es verdad, pero usted tiene que vincular, usted tiene que escribir por qué está colocando ese antecedente allí, ¿ok? Y eso se llama vinculación o relación. Luego entonces tenemos un ejemplo. Brevemente acá, como ejemplo se debe redactar al inicio del capítulo 2 y la cita de los antecedentes. Primero hay que hacer una especie de resumen, hay que hacer una síntesis de qué trata el capítulo. Okay, en esa síntesis, bueno, el capítulo 2, el marco teórico, en él se reflejan los antecedentes que guardan estrecha relación con esta investigación. Y ahí arranca, ¿verdad? Okay, muy importante eso. Es para tener, o sea, puede hablar de los antecedentes, debe hablar de la parte conceptual, la parte de las bases teóricas, hablar algo brevemente allí para que cuando se lea se entienda de qué trata el capítulo. Tenemos un ejemplo. En este caso yo estoy colocando esta información porque para traerle el contexto de dónde se desarrolló este ejemplo que voy a tomar como antecedente, y para eso se utiliza el título, ¿verdad? Este título me indica un instrumento para evaluar la actuación docente en los liceos bolivarianos. ¿Okay? De este título deriva el objetivo general, proponer un instrumento para evaluar la actuación del docente. Fíjense el título, fíjense el objetivo general. Luego, bueno, aquí ya arrancamos con la elaboración del capítulo 2, marco teórico, así como lo estamos viendo aquí. El presente capítulo está constituido por los antecedentes de este estudio, como tesis de trabajo de ascenso, foros, ponencias, artículos. Este autor está diciendo que dentro de ese proyecto, dentro de esta investigación, él está tomando todo esto, ¿verdad? Fíjense, previo, es la introducción. Luego aquí ya dice antecedentes y comienza a hablar de los antecedentes. En cuanto a los antecedentes vinculados con el desempeño docente, se lograron localizar algunas investigaciones relacionadas con esta variable. Y ahí echa el cuento, ¿verdad? Y empieza así primero. Ahí está, fíjense, Angulo 2008, fíjense cómo se escribe, ¿verdad? Muy importante esto, coma, y la fecha, como la fecha es 2008, fíjense que la investigación se presentó en el año escolar 2010-2011, o sea, quiere decir que está bastante reciente para esa fecha, no es aceptable. Bueno, aquí dice lo que realizó este antecedente, lo que hizo, ¿verdad? Dice que una investigación titulada, aquí dice el nombre de que trata esa tesis, ¿verdad? Todo. Además está escribiendo también el objetivo general, ¿verdad? Y dice dónde fue la población de Sanar Estado Lara. Luego me habla de la población que tomó, ¿verdad? Dice la población de docentes. Dice que le aplicó una técnica la técnica de la encuesta representada por un cuestionario en la escala tipo Likert, ¿verdad? Habla también de lo que es la validez de ese instrumento. Esa información se extrae de la tesis donde él está tomando, ¿verdad? Tal cual, él no está aquí inventando nada, así mismo lo tienen que hacer ustedes. Luego, esta parte es muy importante, finalmente en relación a las conclusiones obtenidas del estudio, cabe señalar, aquí habla de la conclusión, ¿verdad? Luego, al final, esto continúa y aquí viene la parte importante que le dije que no podía faltar. En tal sentido, el aporte de la investigación antes citada
para el presente estudio se basa en el ámbito práctico, mostrando la necesidad que existe en las instituciones, ¿verdad? Muy importante, el aporte de la investigación a la persona que está haciendo esta tesis, ¿verdad? Ok, eso es muy importante. Luego cita otro, ¿verdad? Asimismo, Colmenares, aquí hay 3 autores, Colmenares, Andueza y Freites, 2008, realizaron. Vuelve otra vez, ¿qué fue lo que hicieron? El título, eso lo sacan del título, ¿verdad? ¿Dónde lo realizó todo esto? El mencionado estudio, guarda, fíjense aquí todo lo demás que viene. Y al final la vinculación, el mencionado estudio guarda relación directa con los aspectos metodológicos y prácticos que se desarrollan en la presente investigación. Esta es la vinculación. Y aquí continúa. Entonces son extractos que yo saqué de esa tesis para explicarle como ejemplo. Bueno, con esto llegamos al fin de la clase. Como lo ven, es muy importante tener claro de qué trata el marco teórico, para qué sirve, cómo es su estructura. En esta primera parte tocamos el punto de los antecedentes. ¿Okay? En la segunda clase vamos a trabajar lo relacionado con las bases teóricas. ¿Okay? Bueno, nos vemos entonces, muchachos. Muy bien.